verán ustedes, l'Associació de Psicologia de l'Esport de la Comunitat Valenciana, fundada en el año 86, es una de las asociaciones pioneras que conformó en su momento la Federación Española de Psicología del Deporte, y desde entonces se ha mostrado muy activa en pro precisamente de la promoción, difusión y avance en esta disciplina. Estamos ahora ubicados en la Universidad Jaume I, aquí en Castellón, universidad que desde su creación en el año 91, ya en su primera promoción en psicología, contó con un practicum en psicología del deporte que coincidió en el tiempo con el V Congreso Nacional precisamente de Psicología del Deporte en Valencia. Además, es importante reseñar que este acontecimiento generó un impulso de la psicología del deporte en toda la comunidad valenciana que continúa vigente hasta hoy en día. Por eso, precisamente, en base al desarrollo, al contexto de este congreso, lo que vamos a hacer ahora es hablar con Marcela Herrera. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Marcela Herrera Garín, por cierto, es doctora en Psicología del Aprendizaje Humano, es máster en Psicología del Deporte y psicòloga del Centre d'Estudis de l'Esport i Activitat Física de la Universidad de Vic, ¿verdad? Universidad de Vic. Muy bien. Pero además eres profesora de Psicología del Deporte y de Psicología del Rendimiento Deportivo también en esa misma universidad. No voy a extenderme más en tu currículum para no hacerlo muy largo, pero tienes otras habilidades, otras características profesionales que realmente pues, son dignas de mención. Lo primero que me gustaría comentar, que comentaras brevemente, ¿cuál es tu interés en este congreso? En este congreso he participado como ponente, tallerista, más bien dicho, con un tema que para mí me parece fascinante y forma parte de la línea de investigación que llevo en la Universidad de Vic, que fue estrategias de atención plena para incluir en el entrenamiento psicológico del deportista. Y esto cae en la línea de investigación de bienestar y rendimiento, que es donde estoy trabajando actualmente. Este fue uno de los talleres que hiciste ayer por la tarde. Ayer por la tarde, en el precongreso. Claro, sí, que yo estaba allí. Por eso, al decir esto, eso al comentarlo, digo, me parece que sí, que te ubico perfectamente. Muy bien, por cierto, ahora continuamos con otros aspectos, pero ¿qué tal tu experiencia en este taller? Wow, fantástica. La verdad es que el grupo estaba muy interesado y estaba muy atento. Faltaría más para hablar de atención plena. Claro. Y la verdad es que pudimos generar un espacio para compartir y plantear las diferentes estrategias que ellos como psicólogos del deporte pueden llevar a su día a día como dentro de lo que son sus staff técnicos o dentro de lo que es su propio entrenamiento psicológico. La verdad es que estuvo muy bien. Vamos a ver, atención plena. Esto me suena mucho a mindfulness. Efectivamente. ¿Es lo mismo? Efectivamente. Yo digo atención plena porque verdaderamente mindfulness es la capacidad que tiene, es la cualidad mental que tiene nuestra mente para estar en el momento presente, para conseguir mantener un objeto dentro de lo que es la zona de la atención. Y por eso me gusta decir atención plena. En la lengua Sati, mindfulness quiere decir recordar, pero no recordar al pasado, sino que es recuerda que estás en el presente. Y en estos tiempos que corren, el tema atencional, que está tan buscado, ¿no?, por todo lo que forma parte del el mundo más virtual, la verdad es que ha tenido un crecimiento exponencial con respecto a todo lo que son las investigaciones. Y el hecho de este crecimiento
yo creo que es fundamental como psicólogos poder aterrizarlo al día a día y poder transmitirlo, sobre todo las personas que trabajamos en rendimiento, para poder favorecer el bienestar y el autocuidado del deportista. Bueno, como conclusión de este taller, ¿qué destacarías de tu experiencia ayer con este grupo de psicólogos? Que el tema de sensorializar a la experiencia, que no solamente estar dentro de lo que son los programas psicológicos planteados solamente en el pensamiento. El pensamiento se dice como una metáfora en mindfulness, que es una habitación de la mente, pero la mente tiene más habitaciones. Entonces, el hecho de expandir a través de los sentidos, a través de lo que son la postura, el gesto y la respiración, creo que fue como el mensaje final que les pudimos transmitir, y que con creatividad también se puede llegar a introducir diferentes ejercicios para que la gente también se vaya adheriendo a esta manera de vivir el deporte de una manera como te comentaba, como más saludable y con un mayor bienestar. En todo caso, Marcela, aplicado al deporte, que es de lo que se trata, ¿nos quedamos más con el concepto mindfulness o con el concepto atención plena? Vale, podemos decirlo como... ¿Es ambivalente? Es lo mismo, ¿eh? Es decir, mindfulness, atención plena, presencia plena, conciencia plena. Queda claro. Háblanos un poco, bajo tu criterio, bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es realmente el valor, en la práctica sobre todo, del entrenamiento del mindfulness aplicado al deporte en general como concepto? Es una estrategia de autorregulación emocional que le permite al deportista afrontar de mejor manera el momento de competición, y sobre todo afrontar a nivel un poco más general lo que implica la presión deportiva. Por consiguiente, es una muy buena, considero que es una manera de acceder. Todos los psicólogos tenemos nuestro librillo, cada maestro tiene su librillo. Evidentemente. Y sí que es cierto de que los años de experiencia, que esto viene desde el año 2004, yo vengo desde el año 2004 trabajando con este entrenamiento, considero que es fundamental, porque la persona se da cuenta, en el fondo es darse cuenta de su piloto automático para poder escoger una respuesta diferente a lo que está, a lo que no le gusta, o sea, sobre todo para poder mejorar su rendimiento. Efectivamente, hablamos de un concepto fundamental en relación al deporte, a la actividad deportiva, que es el rendimiento. Pero esto lo aplicamos solo, pregunto, a ese nivel deportivo, digamos, profesional, de competición, o el mindfulness también es útil en la práctica de la persona que practica un deporte simplemente como aficionado. También, porque al final es como darse cuenta de cuáles son los patrones que pueden llegar a manifestar un sufrimiento dentro de lo que es el deporte. Se trata de disfrutar. Claro, de disfrutar, perdón, inciso, y además, aunque por ejemplo yo soy deportista aficionado, pero me gusta mejorar mi rendimiento. No quiero quedarme estancado en un nivel. Ahí el mindfulness puede ayudar. También puede ayudar, efectivamente, porque al final también no es solamente darse cuenta, sino que también hay protocolos dentro de lo que es mindfulness, que hay como dos grandes metodologías, de las prácticas formales y las prácticas informales. Entonces, mindfulness te permite, a través, por ejemplo, de las prácticas formales, que en el fondo es parar, darte cuenta de cómo está tu cuerpo, y luego continuar, pero de una manera un poco más presente. Eso yo creo que en todo ámbito de cosas te puede ayudar a poder ejecutar o realizar lo que tú estás haciendo en tu día a día de una manera cotidiana también, como más presente, y en el fondo también disfrutar de lo que haces. El mindfulness, la atención plena como concepto, ¿se aplica de forma personalizada a cada uno, o hay una metodología
que es válida para todos. Hay protocolos, hay programas de mindfulness, hay los protocolos que son MBRS, que son como los más tradicionales, mindfulness basado en, por ejemplo, en la reducción del estrés, pero el deporte también ha ido introduciendo aspectos de protocolos que son a lo mejor más amplios dentro de lo que son las diferentes corrientes de las terapias de tercera generación, y los han ido aplicando ya a programas un poco más específicos que están relacionados más que nada para traducir el lenguaje al deportista, a un entrenador, porque claro, hablar de a lo mejor de autocompasión en deporte de rendimiento puede parecer blando, y lo que es la autocompasión, nosotros hablamos de autocuidado, la importancia de ajustar ese crítico interno. Y que suena mucho mejor, evidentemente, es más comprensible. A mí, en base a lo que tú comentas, quizá tengo la impresión de que el receptor, el deportista en este caso, que sigue uno de estos protocolos de mindfulness, quizá puede tener, al menos en un principio, la sensación de que le cuesta entender esos conceptos, ¿no? Al principio, al menos. Efectivamente, por consiguiente, no se empieza hablando de mindfulness cuando uno introduce el concepto, sino que hablamos de lo que es el nivel de activación, de qué manera conectarte con respuestas psicofisiológicas, por ejemplo, a la ansiedad o a la presión. Claro. Y después, después de generar el vínculo, ya podemos introducir quizás este concepto, pero al final lo que interesa es que el deportista se dé cuenta, independientemente de la manera o de cómo lo nombremos. Entonces podemos hablar de autocuidado, podemos hablar de autorregulación. Claro, sí, pero este protocolo, estos diferentes protocolos que existen dentro del mindfulness, necesitan alguien que ejerza, digamos, de tutor, ¿no? de ese proceso. O dicho de otra forma, una persona un deportista, una persona activa físicamente por su propia cuenta y riesgo, no sería, pregunto, aconsejable, ¿no?, que iniciara un proceso de mindfulness sin, digamos, la supervisión, en este caso, de una persona experta como eres tú. Es interesante este punto que estás tocando, Carlos, porque sí que es cierto de que al ser varias estrategias, pero también que tiene una mirada, es mejor ir primero con un guía. Claro. Porque luego, a lo mejor, por ejemplo, una respiración de calma, si el deportista no le va bien a la primera, la desecha. Y son recursos que son muy valiosos, que son muy sencillos, pero que están a la base de lo que son las respuestas psicofisiológicas iniciales de lo que son la presión. Por consiguiente, sí que se sugiere ser guiado, sobre todo al inicio, por alguien que tenga por lo menos una experiencia mínima en cuanto a lo que es de haber vivenciado también la propia persona en mindfulness. Claro. No sé si la pregunta será procedente, pero como has hablado de que existen varios protocolos, en función de qué características se decide aplicar uno u otro. En cuanto al receptor, me refiero, de ese programa. Depende también, como por ejemplo, de los grupos, ¿no? O sea, si estamos, y también del momento y del contexto. Claro, porque, perdona, has dicho algo interesante, y ahora continúas. El protocolo puede aplicarse de forma individual o en grupo, creo. También es posible. Nosotros como psicólogos del deporte, algunas veces muchos llevamos deportistas a nivel individual, pero estos son protocolos que también sirven para poder generar también este contagio emocional positivo por parte de los grupos deportivos. Entonces sí que es cierto que los protocolos se pueden ajustar dependiendo, por ejemplo, qué es lo que quieres trabajar. ¿Quieres trabajar lo que es el exceso de autoexigencia o el exceso de perfeccionismo? ¿Quieres trabajar alguna variable que sea más a lo mejor atencional, atención-concentración, para aprender a asociar o disociar de los estímulos del medio? Hay diferentes variables con las cuales el mindfulness puede acompañar esas variables, el tema de toma de decisiones, para ayudar al grupo deportivo, y entonces ahí nosotros siempre trabajamos con, digamos,
en coordinación con los staff técnicos. Porque, claro, yo puedo llegar con una idea muy bonita, pero a lo mejor el contexto, oye, Marcela, que estamos en un contexto diferente dentro de la temporada, no puedo llegar e incluirlo directamente. Sobre todo entiendo, Marcela, cuando es un deporte de grupo. Un deporte grupal. Colectivo. Sí. Pero igualmente hay grupos, por ejemplo, que me lo invento, grupos de tenistas o grupos de gimnastas. O un equipo de fútbol, sin ir más lejos. Grupos y equipos. Entonces los grupos de gimnastas también pueden estar y pueden verse favorecidas, y los equipos también. Entonces ahí es como el psicólogo del deporte también se tiene que conocer, porque también mindfulness es una técnica muy interesante de autoconocimiento. Claro, porque no todos los psicólogos deportivos son expertos en mindfulness. No todos, y sobre todo también de que si quieres trabajar con grupos, también tienes que tener, tú como psicólogo deportivo, tienes que tener unas habilidades para saber trabajar en grupo, porque hay personas que bueno, por sus tendencias y por sus características, a lo mejor les prefieren trabajar a nivel individual y otros a nivel grupal. Y vosotros, los expertos en mindfulness, que además sois psicólogos deportivos, ¿qué parámetros tenéis para evaluar el resultado de ese proceso de mindfulness? A mí me gusta mucho aterrizar estos tipos de entrenamiento con aplicaciones. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, Breathe Ball, que es una aplicación que te permite, que le permite al deportista tener un registro de su respiración. Hay registros también que son de biofeedback, que también están muy bien, y que el deportista tiene acceso rápido para poder valorar si su entrenamiento en respiración o en body scan, que son estrategias o técnicas propias de mindfulness, le está siendo útil y está consiguiendo, por ejemplo, bajar sus pulsaciones, que es en el fondo lo que miden. Y también tenemos cuestionarios, y ahí va a depender de si el psicólogo es muy aplicado o psicólogos también que utilizan su día a día para poder hacer investigación. Entonces ahí hay cuestionarios, hay un cuestionario que es MASS, el MAS, que hay una versión para adultos y una versión para niños y jóvenes. Y entonces, claro, esos son pequeñas ventanitas como para poder determinar cómo estamos por casa, cómo está tu nivel de atención consciente con respecto a determinadas variables. Entiendo. ¿Os encontráis con alguna dificultad para integrar el mindfulness, por ejemplo, en complicidad, digámoslo así, con el entrenador profesional? Obviamente, yo hablo de 3 elementos: miedos, obstáculos y resistencias. Es decir, que sí que es cierto que en el fondo nosotros, y ahí hay una parte muy importante antes de poder implementar cualquiera de esto, es cualquiera de este tipo de estrategias que pueden llegar a sonar un poco como poco concretas. Por eso soy activista en llevar lo abstracto a lo más concreto, a lo más tangible. Es que el entrenador consiga ver, ¿no? Consiga ver como lo que queremos lograr, es decir, psicoeducación. Sí, claro, sería psicoeducación. Y que eso revierte en un beneficio para el colectivo. Obviamente, exactamente. Y un mayor rendimiento, porque lógicamente. Al final lo que se quiere a través de cualquier estrategia que quiera mejorar el rendimiento es optimizar la respuesta del deportista frente a la presión. Por eso te preguntaba si os habéis encontrado o tienes conocimiento de que se haya producido alguna reticencia por parte, por ejemplo, de un entrenador de determinado perfil deportivo, reticente a que el mindfulness pase a formar parte de todo el proceso para el grupo. Fíjate que hay un entrenador... Lo digo, perdona, porque es algo muy nuevo para muchos esto, ¿no? Había un entrenador en la NBA que se llama Phil Jackson, que fue entrenador de un equipo muy, muy importante, Los Ángeles Lakers, y él introdujo el concepto de mindfulness. Es decir, sí que es cierto de que nosotros tenemos que ir en complicidad con el staff técnico, hacer mucha psicoeducación para que entiendan de que esto son estrategias de afrontamiento y que les va a permitir simplemente es darte cuenta de cómo estás
Y para Bueno. eso hay estrategias de darte cuenta cómo estás y luego para poder ejecutar de una manera más efectiva el Sí. gesto técnico o que le toque en ese momento al deportista realizar. Quizá algunas personas, visto desde fuera y un poco en base a tus explicaciones, se pregunten, bueno, ¿y cuánto tarda en hacer efecto este proceso? ¿Cuándo vemos resultados prácticos? Casi- ¿Eso de qué depende? La mayoría de los programas, los protocolizados, los que van con protocolo, son de 8 semanas. Ujú. 8 semanas. Y también depende también de lo que de esta primera base que es psicoeducativa, pero también siempre se habla del propósito y de la intención y de la actitud. Sí. Porque en el fondo es como una motivación para poder intentar estar presente, darte cuenta. Tampoco es todo el rato estar presente, sino que es en algunos momentos, sobre todo, se detectan los momentos críticos o los momentos que son, hacemos checkpoints, que se Sí. llama, que son para poder determinar en qué momento nos es útil conectarnos con algún tipo de estrategia o de técnica. Por cierto, creo que también has participado en la preparación y coordinación de algunas ponencias, ¿no? Sí, sí, estamos colaborando con el Centro de Estudios de Sport y Actividad Física de la UBIC. Estamos colaborando con el Club Deportivo Universidad Católica de Chile, con el Departamento de Psicología y estamos realizando con ellos investigación. Y entonces, dos de los colegas que están allí vienen de Chile a presentar estas investigaciones que, bueno, que son el proceso de implementación de la psicología en Chile, dentro de este club, y luego es un tema de la experiencia con familias que siempre, nunca está de más tocarlos porque forma parte del triángulo deportivo. Y todo esto se va a desarrollar dentro de este congreso. Sí, mañana tienen las ponencias, una por la mañana y otra por la tarde. Bueno, llevamos apenas unas horas, quizá es un poco prematuro preguntártelo, ¿no? Y con esto concluimos, pero ¿qué sensación tienes hasta este momento de todo lo que se está viendo en este congreso, de los profesionales, de este programa que tengo aquí, que es exhaustivo, que es increíble? E insisto que aún faltan muchas ponencias, aún faltan algunos días, pero ¿cuál es tu percepción en este momento? La verdad es que ver la cantidad, el interés y las ganas de los nuevos profesionales que están ingresando en el mundo de la psicología del deporte, eso es como que a mí, como que yo llevo desde el año 97 como psicóloga del deporte, me da como mucha ilusión, me ilusiona para ver que hay nuevos profesionales que se están formando y que participan de los congresos, que aquí es una muy buena ágora, muy buen fórum como para poder saber, para poder ponerse en contacto también, en contacto y ver en qué estamos todos. Claro, por tanto, podemos decir que incluso cara al futuro, la psicología del deporte y el mindfulness cada vez van a ir trabajando en una misma dirección. Creo que sí, que va por ahí, y los estudios indican que va a continuar ampliándose también el marco de conocimiento. Y no quiero acabar la entrevista, ya que toda la entrevista ha girado en torno al mindfulness, a la atención plena, una pregunta que yo considero clave, ¿eh? ¿Cómo se forma un experto en mindfulness? Viviéndolo. Hay que vivirlo, Claro. hay que vivir, experienciar. Es una estrategia muy potente de autoconocimiento y creo que por ahí sería el primer paso de tener el propósito de querer y tener la valentía y el coraje de querer conocer también los patrones que nos van moviendo y bueno, experienciarlos y vivirlos. Es la mejor manera, sin duda. Porque la vida es muy corta. Claro que sí. Bien, pues hemos hablado con Marcela Herrera, que es doctora en Psicología del Aprendizaje Humano y máster en Psicología del Deporte, además de psicòloga del Centre d'Estudis de l'Esport y Actividad Física de la Universidad de Vic, ¿correcto? Y además profesora de Psicología del Deporte y de Psicología del Rendimiento Deportivo de esa misma universidad, además, como decía, de otras experiencias
que lleva desarrollando en su trayectoria profesional, que es realmente interesante. Marcela, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de mostrar estos conceptos Claro. que mientras más se difundan, serán, yo creo que es un aporte para la psicología. Pues nada, repito, un saludo y nos vamos viendo por aquí. Gracias.